Hoy por temas de, digamos, de sanidad, temas digamos, de salubridad, ustedes saben que no pueden asistir, ¿cierto? O no podrán asistir. Entonces, lo que les quiero comentar a ustedes es que vamos a, digamos, a enviarles a ustedes material para que puedan, digamos, ustedes puedan desarrollar algo de las actividades, pero ¿de qué manera? De explicarles, ¿sí? Y les voy a enviar a ustedes unas guías para que ustedes cuando vengan a realizar las prácticas sigan cada una de las vías, ¿sí? Por el momento lo que se va a hacer es manejar la parte de conceptos, entonces lo que yo quiero que ustedes tengan presente lo que vamos a ver ahorita para cuando se vaya a realizar la práctica, cuando pase esta emergencia, ustedes puedan desarrollar las prácticas aquí en el taller, ¿sí? Entonces el tema que vamos a trabajar es electricidad. Entonces les voy a dar unas indicaciones iniciales para que ustedes puedan. El tema que nosotros vamos a tratar es el tema de metrología de la electricidad, ¿cierto? ¿Qué es metrología de la electricidad? Pues ustedes saben que para todo, digamos, lo que son magnitudes físicas, nosotros las podemos medir. Cuando nosotros hablamos de metrología de la electricidad, significa que hay unas condiciones físicas de la electricidad que nosotros, o unos fenómenos físicos que se generan en la electricidad que nosotros podemos medir, ¿cierto? Entonces, eso, digamos, es lo que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Qué tipo de unidad de medida nosotros podemos utilizar? Entonces, las unidades de medida que nosotros vamos a trabajar es, primero, pues lo que es resistencia eléctrica, ¿sí? Ese es uno de los primeros, la primera, digamos, unidad de medida que vamos a utilizar en la electricidad. También vamos a utilizar lo que es voltaje, bueno, tensión eléctrica realmente. Tensión eléctrica. También vamos a encontrar otra que es intensidad eléctrica. ¿Qué significa eso? Que para esas, digamos, magnitudes físicas, ¿cierto? Nosotros vamos a trabajar con unas unidades de medida. Las unidades de medida, en este caso, son los ohmios para la resistencia eléctrica. Obviamente tiene un símbolo, ¿no? El símbolo es una omega. Tenemos tensión eléctrica. El símbolo para tensión eléctrica es una V, que significa voltio. ¿Sí? Y el símbolo para intensidad eléctrica es el amperio. Y el amperio nosotros lo simbolizamos con una A. Entonces, esto es, digamos, como las unidades que nosotros vamos a utilizar en este momento, ¿cierto? En el tema de electricidad, en el módulo de electricidad, ¿listo? Entonces, también, pues obviamente, muchachos, también tenemos que tener en cuenta no solamente la parte de metrología, ¿cierto? Recuerden que metrología no solamente es conocer las unidades de medida, ¿cierto? Metrología también es medir, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de medir, es cómo realizamos esa medición. Entonces, por ejemplo, aquí tengo este multímetro. Este multímetro me permite medir lo que es la electricidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo medir algún componente. Tengo esta resistencia eléctrica, si ustedes la detallan, esta resistencia eléctrica, yo la puedo medir con este multímetro, si lo ubico en la escala adecuada. Voy a colocarlo en una escala, digamos, al azar. Entonces, lo puedo medir, aquí me va a dar un valor. Entonces, ese valor que ustedes detallan ahí, ¿sí? Ese valor es un valor resistivo. Entonces, ese valor resistivo que ustedes ven ahí, ese valor, la única forma de medir la resistencia de este componente eléctrico, que es un componente resistivo, es colocándole este ohmiómetro, que está integrado dentro de este multímetro. ¿Qué quiere decir multímetro? Que son múltiples mediciones eléctricas que nosotros vamos a realizar. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de medición, estamos midiendo un componente desconectado, como muchos de los componentes que puede traer un vehículo. Entonces, este componente lo podemos medir también de esa manera. Entonces, esa es la acción de medir, ¿cierto? Hay otra acción que es la medición. Entonces, ¿qué significa la medición? La medición es el valor que me dio esa acción de medir. Entonces, ¿qué me dio?
¿cuánto me dio ese valor? Si nos dimos cuenta, ese valor fue de 117 ohmios. Entonces 117 ohmios, ¿sí? 117 ohmios es lo que ustedes van a encontrar ahí. ¿Listo? ¿Sí? Ese es el valor. La acción de medir es ubicar el multímetro en un componente electrónico o eléctrico. Entonces yo puedo verificar en los dos extremos de esta resistencia, puedo, digamos, ubicar lo que es el valor resistivo en ohmios, ¿cierto? Entonces me está dando en este momento un valor resistivo de 117 ohmios. ¿Eso qué significa? Que es el resultado de medir, ¿cierto? El resultado de medir es la medición. Entonces, una cosa, medir es ejecutar, ¿cierto? Y la medición es el valor, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros podemos entender como medición, ¿listo? También podemos entender verificación. No, yo puedo revisar un componente eléctrico, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Que el componente eléctrico que revise esté dañado, que no tenga, que esté roto, ¿cierto? Si yo miro este componente y está roto, ¿evidencia una falla? Sí. Entonces, si yo veo un componente bueno, ¿cierto? Puede evidenciar una falla. Entonces, lo que yo quiero decir es que si ustedes van a verificar un componente, uno debe verificarlo ¿con qué? Con los sentidos. Los sentidos son decir, es de color negro, está quemado, se siente un olor fuerte. ¿Sí? Entonces, eso es, digamos, verificar. Observar, mirar con los sentidos, observar con los sentidos, determinar con los sentidos qué es lo que sucede en el vehículo, ¿cierto? Eso es verificar. Entonces, pues vamos a encontrar diferentes instrumentos de medición. En este caso, pues obviamente el instrumento que nosotros vamos a utilizar aquí es el multímetro, ¿cierto? El que ya les comenté a ustedes, ¿sí? Este multímetro tiene algunas características. Ustedes pueden encontrar multímetros, digamos, digitales o pueden encontrar multímetros análogos. Obviamente el que viene para la parte automotriz es un multímetro digital, ¿sí? Ese multímetro digital me permite mayor precisión en las verificaciones, en las mediciones, ¿sí? Entonces esas mediciones vamos a tener aquí en este componente unos rangos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros hablamos de que podemos medir ohmios, podemos medir voltios, ¿cierto? Podemos medir amperios. Obviamente el multímetro me puede indicar más funciones. ¿Sí? Si miramos aquí en el multímetro aparecen varias funciones que, digamos, son propias del instrumento, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Pues tenemos aquí primero algunas funciones que es, por ejemplo, el volumen, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos es que nosotros podemos medir y sostener la medición que nosotros vayamos a realizar. Sí, tenemos también inclusive hasta iluminación. Tenemos las conexiones, que es donde vamos a ubicar cada uno de estos cables, donde ustedes ven aquí que dice COM, ¿cierto? Es donde ubicamos el cable negro. En donde dice, donde ustedes ven aquí que dice voltios, miliamperios, microamperios, ¿cierto? ¿Dónde que vamos a ubicar ahí? Vamos a ubicar digamos, el extremo rojo, la banana roja de este multímetro, ¿cierto? Entonces, de esta manera podemos nosotros, digamos, medir. Ya tenemos listo el multímetro, ¿cierto? Ahora para la parte de resistencia, ¿cierto? Entonces ustedes van a poder verificar de 200 ohmios en adelante, 2000 ohmios, pero ¿qué nos quiere decir eso? Que ustedes pueden verificar entre 0 y 200 ohmios, ¿cierto? Entre 0 y 2000 ohmios. Y aquí, obviamente, digamos, faltaría eso. Podríamos seguir verificando entre 0 y 20 kiloohmios, ¿cierto? Entre 0 y 200 kiloohmios, ¿sí? Entre 0 y 200 megaohmios. Eso es lo que ustedes encuentran en esta parte aquí en esta parte, aquí un momento. Si ustedes se dan cuenta, en esta parte de aquí encuentran el 200. Voy a indicarles un poco mejor acá, ¿cierto? Aquí está el 200, tenemos el 2000, el 20 kiloohmios, o sea 20.000 ohmios, 200 kiloohmios, o sea
200.000 ohmios y 20 megaohmios, que significa 20 millones de ohmios, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ustedes pueden medir desde 0 a 200, desde 0 a 2000, de 0 a 20.000, de 0 a 200.000 ohmios y de 0 a 20 millones de ohmios, ¿cierto? Cuando hablamos de megaohmios es millones. Obviamente que nosotros no vamos a utilizar todas las escalas. La mayoría de las escalas que utilizamos en la parte automotriz está entre 200 y 20 kiloohmios, ¿sí? Para la parte eléctrica, que es lo que vamos a ver ahorita, ¿sí? Entonces, para tener en cuenta eso, entonces, ¿cómo hacemos para seleccionar cada uno de ellos, cierto? Ustedes se ubicarían cada uno con la perilla, ¿cierto? Ustedes, o con el indicador. Ustedes seleccionan, ¿cierto? Cada uno de ellos, ¿sí? Y el instrumento me va indicando. Entonces, ¿qué me dice? Voy a medir una resistencia, ¿cierto? Como la que yo les comenté anteriormente. Esa resistencia me permite, digamos, es de 120 ohmios, ¿cierto? Entonces, si esta resistencia es de 120 ohmios, obviamente que esta resistencia tiene una tolerancia que indica el fabricante de esa resistencia. Entonces, digamos, en este caso, el multímetro me está dando, lo coloco en el valor correcto, me está dando 117 ohmios, ¿sí? Entonces, si yo lo coloco en una escala más alta, ¿cierto? Entonces me va a quitar el grado de precisión. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo debo seleccionar la escala correcta de acuerdo a la cantidad, digamos, de ohmios que yo voy a medir, ¿cierto? Si yo voy a medir una cantidad de ohmios alta, pues obviamente que yo voy a indicar, voy a mover el indicador acá a la posición que requiere, ¿cierto? Para esa resistencia, ¿sí? Entonces, puedo hacer esa verificación y puedo empezar a girar a ver cuál es la que me corresponde, ¿cierto? Entonces, aquí me dice 11 está en 200, de 0 a 200, ¿sería la correcta? Esta sería la correcta, ¿por qué? Porque me está dando inclusive un grado decimal. Recuerda que precisión es poder medir digamos, la parte más pequeña posible. Si me está dando un valor decimal después de la coma, pues obviamente que yo voy a tener una medida más pequeña. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a medir ohmios, pero a la vez voy a medir décimas de ohmios. Entonces, esa sería, digamos, con la medida correcta para este tipo de resistencia, que es de un valor bajo. Entonces, si yo tuviera una resistencia de 1000 ohmios, ¿cierto? Cerca de los 1000 ohmios, pues yo la desplazaría al valor de 2000, que está entre 0 y 2000 ohmios. Y así sucesivamente, pues dependiendo del valor de la resistencia que nosotros vayamos a medir, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo les quería comentar en cuanto al tema de ohmios y de resistencia. ¿Listo, muchachos? Entonces, eso es lo que vamos a medir en las próximas clases y ese sería, digamos, uno de los